Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, 6:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. La bienvenida al señor Comandante General de la Policía Nacional, General Fausto Salinas. Quisiera empezar con este tema de coyuntura, sobre este dictamen, esta aceptación de una acción de protección para que, como medida cautelar solicitada, se dispone al ministro del Interior, coronel Juan Zapata, y al señor comandante de la Policía General Fausto Salinas, se proceda de manera inmediata a designar a personal policial para que brinden seguridad reforzada en las unidades judiciales, Corte Nacional, Cortes Provinciales, Fiscalías, Consejo de la Judicatura, tanto interna como externamente, dice. ¿Cómo se puede en la práctica dar una protección de esta manera? General Fausto Salinas, muy buen día. Buenos días. Empezamos esta mañana con algunas noticias. Al final de la entrevista daremos una primicia que será aclarada posteriormente a las 10:30. Pero esta medida realmente nos parece inadecuada que se haya tomado, que no se haga referencia al gran trabajo que está haciendo en materia de protección para los jueces, anticorrupción, fiscales, algunas personas que están siendo objeto de protección, que han sido amenazadas, como son los directores de cárceles, algunos alcaldes de algunas ciudades, algunas personas que están en el programa de protección a testigos. Entonces la carga de protección que da la policía es sumamente alta y hemos tenido que pagar como institución. Hemos tenido que recibir los ataques de la delincuencia y hay 2 policías que fallecieron en cumplimiento de su deber, dando la protección precisamente a un alcalde de Durán. También tenemos policías que fueron atacados por parte de grupos criminales, también que daban protección a una directora de cárcel, también de la cárcel de mujeres de la penitenciaría. Entonces me parece injusto que hagan este pronunciamiento como si no se hubiera tomado algunas medidas, si no se hubiera realizado alguna priorización de los casos más críticos para dar protección. Y hay algunos edificios como la Corte Nacional de Justicia, tenemos también algunos complejos judiciales que son objetos de protección permanente, y también tenemos algunos dispositivos que se desplazan en forma permanente cuando existen incidentes. La respuesta la hemos dado incluso con nuestras unidades de inteligencia. Hemos evitado atentados que se han producido para algunas unidades judiciales. Tenemos varios en los cuales se ha capturado a las personas participantes en hechos delictivos. En el ataque en Portoviejo también se presentó el hecho, pero posteriormente la policía dio una respuesta inmediata capturando a los causantes del hecho y encontrando todas las evidencias. Entonces, este tipo de pronunciamientos deberían primero conversarse, deberían planificarse, porque también emitir estas disposiciones que a veces son imposibles de cumplir, a veces no son responsables con la ciudadanía, que también necesita protección y seguridad, que necesita que muchos policías estén de servicio cuidando sectores mucho más críticos, porque generaliza como si todas las fiscalías, como si todas las cortes estuvieran en problemas, y no es así. Hay puntos y lugares donde es más crítico que otro, pero eso que creo que debemos revisarlo, esa resolución, y nosotros tenemos que cumplir. Ya vamos a acatar en la medida de las posibilidades, porque no tenemos recursos infinitos. Vamos a realizar planes de patrullaje, de fortalecimiento, pero dice la parte interna y externa. Entonces esto también nos trae algunas problemáticas. Sin embargo, llamamos a la reflexión de los jueces y fiscales. Ellos han contado siempre con nuestro apoyo. Hay muchas personas que ya tienen seguridad y lo que necesitamos es organizar, planificar y respetarnos entre instituciones, y no emitir estas disposiciones que a veces son un poquito complicadas de cumplir y son, como lo digo, irrespetuosas. Para estar claros, General Salinas, la Policía Nacional da protección a instituciones, como usted ha dicho, la Corte Nacional, Cortes Provinciales, pero el poner un policía junto a un juez
o a un fiscal resulta físicamente imposible. Es físicamente imposible, y los medios, los recursos, 24 horas, usted hablaba de 2.000 jueces más o menos, y son 2.000, tiene que haber relevo, serían 4.000 personas por lo menos, entonces no es posible. Por lo tanto, invitamos a la persona que emitió esta resolución, que parece que no la meditó lo suficiente, para que se involucre en la realidad operativa policial y en las necesidades también de los ciudadanos, que también requieren protección, que también requieren el servicio de policía. General Salinas, ahora, en las tareas que cumple la policía profesionalmente, que ha desbaratado bandas, que ha detenido a quienes están vinculados al crimen organizado, ¿cómo está acompañando la justicia? Porque ha habido casos semanales en donde se da cuenta la buena actuación de algunos jueces, como también la mala actuación de otros operadores de justicia que echan al traste la tarea cumplida a través de un gran tiempo, con inteligencia y con los operativos. Bueno, yo creo que aquí hay algunas cosas que revisar. Por ejemplo, hay nuevas medidas que se están tomando en base a la notificación de algunas acciones judiciales. Creo que esto es totalmente inconveniente en algunos casos, donde tenemos que primero avisarles que les vamos a investigar, avisarles que les vamos a detener, y después de eso, después de unos días, volver al mismo sitio a tratar de encontrarlos, y cosas así que tienen que revisarse en el marco de la estructura de la ley del procedimiento penal, que a veces dificulta la acción de la policía. Y por otra parte, tenemos que estas dificultades se transforman ya en la realidad del procedimiento de juzgamiento, y a veces tenemos inconvenientes. Por ejemplo, el tiempo de la flagrancia es muy corto, 24 horas es muy corto, deberíamos subir a 48. Hay una reforma que nos da 12 horas en las cuales un fiscal puede solicitar la retención de una persona, por ejemplo, para el caso que se operó en esta madrugada y voy a dar la primicia de una vez. Por favor. Que se ha capturado a 2 personas vinculadas en el asesinato del señor Chierres. Posteriormente, a las 10:30 tendremos una rueda de prensa para dar más información. Por ejemplo, ahí la acción de la Fiscalía fue fundamental para hacer esta retención de las personas que fueron detenidas en esta madrugada, y pues, en las próximas horas serán sometidas a una audiencia de juzgamiento. Entonces, con eso queremos decirles que hay fiscales de primera, hay jueces de primera, hay jueces valientes, hay fiscales comprometidos con el país, y la excepción que siempre hay fiscales y jueces que, al igual que policías, también tenemos algunos problemas, que siempre no cumplen su deber como debieran hacerlo, o en el contexto de la problemática actual que estamos viviendo. Usted ha anunciado a las 10:30 habrá esta información detallada, no le pedimos que profundice, pero esto es producto de una tarea de seguimiento que ha hecho la policía hasta llegar esta madrugada a estos personajes. Es un caso de investigación que se venía realizando. La policía se comprometió en buscar, junto con fiscales, con la fiscalía que dirige la investigación, quiénes son las personas que participaron en este caso, y también las motivaciones. Estamos precisamente en eso, para eso se realiza esta investigación, y sobre todo para desvanecer algunas ideas que se tejieron sin argumentos. Entonces, esa es la responsabilidad de la policía, aclarar estos hechos junto con la Fiscalía. Señor comandante de la policía, hay casos de jueces como ocurriera en Santo Domingo de los Áchiras. ¿Cuál ha sido la respuesta frente a la tarea que cumple la Policía Nacional y que no acompaña a la justicia específicamente en esos casos? Bueno, el caso de Santo Domingo nos parece que es un caso que primero, muy mal manejado por el juez, en el cual le otorga medidas especiales a una persona vinculada con delitos, pero la respuesta de la judicatura nos parece muy positiva. Se presentó la queja por parte del ministerio, trabajó la asesoría jurídica de la policía y también del ministerio para presentar esta queja. Se acogió la queja y se suspendió al juez que emitió esa resolución. Entonces, así es como debemos proceder. Primero, no quedarnos callados ya ante cuando veamos algo que sospechamos que es mal manejado, y de ahí la respuesta, que la contraparte de la judicatura, que tiene que ser también igual de firme.
Claro, eso evidencia que el órgano administrativo y disciplinario, el Consejo de la Judicatura, puede actuar, al menos temporalmente suspender mientras se ventila un proceso disciplinario. Es decir, sí hay casos en donde la Judicatura actúa, pero esa no es la actuación normal y regular, como hay otros casos que no queremos profundizar sobre específicamente, incluso casos de orden político que ha devenido en beneficio a políticos. El otro tema, General Salinas, se ha resuelto en la Corte Nacional de Justicia que periódicamente se haga la entrega de armas que han sido decomisadas. ¿Cómo se va a operar cuando uno de los reclamos ha sido, se incrementan los policías, pero hay que darles dotación para su trabajo? Bueno, yo creo que este es un anhelo de usar los bienes que son retirados, tanto muebles como inmuebles, el equipo que es retirado a la delincuencia con un gran trabajo de la policía, la mayor cantidad de armas, que si por no decir casi todas las armas que han sido retiradas a grupos criminales han sido en trabajos realizados por la Policía Nacional. Y qué mejor que las armas que estén en buenas condiciones, las armas que tengan un número de serie claro, que sean posibles de alcanzar una trazabilidad, es decir, que en un peritaje balístico se pueda determinar si un arma de este tipo fue usada o no, y todas esas armas poder entregarlas al servicio de la ciudadanía, porque a la final todo medio que se emplea a la policía termina en el servicio de la ciudadanía, y qué bueno. Entonces ahí miramos que las crisis, cuando existe voluntades, cuando existe acuerdos, cuando existe una visión de Estado, se transforman en oportunidades, y esta es una oportunidad, la oportunidad de contar con esos bienes que iban a ser destruidos y que son muy costosos. Algunos de esos materiales podemos usarlos a beneficio de la seguridad. Y además de eso, también no solamente son las armas, también hay el caso de las retroexcavadoras de Yutsupino, que son más de 140, que también podría entrar en esa figura y ser usadas ahora en el fenómeno del Niño, o también en algunos municipios que no tienen presupuesto, que serían tan importantes usarlas al beneficio de la ciudadanía. Y también hay casas, terrenos, por ejemplo, ahora con inmobiliaria hemos visto que algunas infraestructuras o instalaciones que fueron retiradas también al narcotráfico ya están siendo usados por la policía para habitabilidad. Hay algunos que se han convertido en unidades policiales, y realmente nos alegra que se maneje de esta forma, y ojalá se mejore el procedimiento. Hablábamos ayer con el agregado de España, y él nos decía que tienen una figura muy rápida en la cual cualquier bien que es incautado por parte de las fuerzas del orden, especialmente la Policía Nacional de España, con una carta de los comandantes de policía veían que era factible de utilizarlo, y en forma inmediata el juez lo entregaba a la autoridad. Entonces esta figura es similar, lo que estamos implementando tenemos que mejorarla, y creo que va a apoyar la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. General Salinas, habrá que evaluar los bienes, no solo las armas, que pudieran ser utilizadas. Usted ha citado el caso de las retroexcavadoras, que sería importante en medio de la necesidad que tienen algunos gobiernos autónomos descentralizados. ¿Se hará un inventario, una evaluación de armas y los otros materiales? Bueno, he dispuesto ya que se haga un inventario de las armas. Primero vamos a ver el catálogo de lo que está disponible, luego del catálogo se hará una inspección para ver qué armas están en buenas condiciones y cumplen estas características: que tenga un número de serie claro, que no esté todavía vinculada a un proceso judicial, y que también que tenga la posibilidad de generar trazabilidad, es decir, que cada proyectil que salga de esa arma pueda saber de qué arma se disparó. Entonces eso es muy importante, eso lo hacemos con nuestro equipo de balística de la unidad de criminalística, y con ello damos la garantía para que puedan estar lo más pronto posible en manos de la policía. Ese es el otro procedimiento que tenemos que regularlo, porque se habla que cada juez deberá determinar la posibilidad de entregar o no estas armas. Ese protocolo tenemos que implementarlo para que sea lo más rápido posible. Se estima que son 35,000 son 33,000 armas aproximadamente que están de diverso calibre. De diverso calibre. Hay muchas artesanales, hay varias armas, y son por muchos años. Entonces hay que verificar cuáles realmente sirven. Por ejemplo, las armas, las pistolas que son artesanales, esas pistolas no tienen estrías.
la mayoría de ellas no tienen estrías, entonces es imposible que generen alguna huella balística en el proyectil, entonces ese tipo de armas no pueden ser usadas por la policía. Pero sí, las otras armas, sí, hay armas muy sofisticadas, hay armas, recuerden que la policía operó un caso en Manabí, donde incluso tenía una impresora 3D para fabricar algunas piezas de armas y ese tipo de armas, hay algunas que están nuevas, empaquetadas, que cayeron en ese operativo, y esas sí estarían muy listas para ser utilizadas por algunas unidades especiales. ¿En manos de quién está en este momento esas 33,000 armas? Están en custodia de la Policía Nacional, están en cadena de custodia, y se hará el procedimiento con los jueces para poder solicitarles en forma inmediata lo que encontremos que esté en buenas condiciones. General Salinas, ¿cómo van los operativos? Usted ha anunciado lo que a las 10:30 se confirmará sobre la detención a 2 personas vinculadas con el asesinato del señor Cherres. ¿Cómo van los operativos, especialmente en zonas complicadas como Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas? Bueno, esta semana operamos Manabí. Manabí se hizo la cárcel de una operación en la cárcel del Rodeo, pero también en Bahía, también en Jipijapa. Estuve acompañando ahí por momentos la operación en el Rodeo, un operativo muy bien ejecutado, y hay más coordinación entre las unidades tácticas de Fuerzas Armadas y Policía. Ya prácticamente está mecanizado el procedimiento, ya se ha hecho equipos de trabajo muy sólidos, y así hemos venido operando cada semana o cada 15 días. Hay una operación en cárceles que se está ejecutando, y eso nos va a permitir en el largo plazo ir generando un ambiente de control para las cárceles. Y tenemos que mejorar lo que usted decía, el tema de los cercos perimetrales, los controles de accesos, para que se pueda ya evitar que armas ingresen a los centros penitenciarios. Todavía no tenemos el control total, pero hay un plan muy importante que va desde la política penitenciaria, el censo penitenciario, algunos indultos, también algunas intervenciones que se están ejecutando. También vendrán algunas reformas a la política, al régimen penitenciario, al incremento de guías penitenciarias, agentes de seguridad penitenciaria también, y capacitación y entrenamiento para ellos, para que tengan más autonomía, porque si le hubiéramos dejado solo al SNAI sin el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas, hubiera sido algo muy irresponsable, y ahora estamos en ese proceso de mejorar la institucionalidad del SNAI y que pueda ser casi autosuficiente. Si bien es responsabilidad del sistema penitenciario el SNAI, de cara para la comunidad resulta inadmisible que ayer se encuentren en los operativos, primero en el Rodeo, luego en Bahía de Caracas, la cárcel de Jipijapa, se encuentran hasta congeladores, refrigeradoras, armas, droga. ¿Cómo penetran? ¿Cómo ingresan? Bueno, es precisamente eso, el ambiente de control que se va perdiendo, porque existe personas que a veces por miedo, o a veces porque también existe algunos beneficios ilegales, permiten que se introduzcan estos elementos. Pero eso tiene que ir cambiando poco a poco con la profesionalización del SNAI, con los directores, que por ejemplo ahora los directores ya cuentan con protección de la policía para que tienen vehículos blindados también, que les van a dar una mayor confianza para que puedan tomar las decisiones correctas y hacer lo que establecen los marcos legales. En cuanto a los operativos de esta semana, ¿cuáles han sido los resultados que ha dado la policía? Bueno, hemos tenido importantes operaciones. Voy a dar el resumen de secuestros, por ejemplo. No tengo de esta semana los secuestros, pero también se operaron algunas liberaciones. En total tenemos 57 operativos libertad en lo que va del año, 114 detenidos por secuestro y 64 personas liberadas. Como lo dije en la entrevista pasada, tenemos una unidad antiextorsión y secuestros de primer nivel con muy buenos estándares. En extorsión, 77 operativos sigilo, 57 personas detenidas. Y como la UNACE tiene también algunos blancos de alto valor, algunas organizaciones, ha hecho 4 operativos Némesis y 44 personas detenidas de organizaciones criminales, lo cual nos da la sensación de que el fortalecimiento de personal que está trabajando en esta unidad, incrementamos personal, equipos y medios tecnológicos, ya está resultando con la resolución de más casos. Sin embargo, todavía sigue la violencia
violencia. Se presentaron algunos atentados la noche de ayer y amanecer de ayer, que tuvieron que ser intervenidos por la policía en Manabí y en Milagro, y me parece que es en El Oro. Entonces, por eso esta lucha contra la extorsión, contra estas vacunas, estas personas que utilizan explosivos para intimidar al comerciante, a la persona que quiere desarrollar, que quiere luchar por salir adelante, por eso es una prioridad la lucha contra estos vacunadores. ¿Estos porcentajes han subido este año, especialmente de extorsión, general Salinas? Sí, por supuesto, los porcentajes han subido, son diferentes en base al año pasado y este año. El número de denuncias que se han presentado también, y aquí va el llamado a la ciudadanía. Tenemos dos formas de presentar las denuncias. Una es a través de la denuncia en fiscalía, pero también tenemos el número 1-800 delito, que es un número en el cual, si bien es cierto, hay más anonimato por parte del denunciante. Cada llamada nos indica que hay un problema, y con ese problema identificado podemos reorientar los esfuerzos donde se genere más datos de incidentes. Entonces, eso es muy importante, que no nos quedemos sin la denuncia. A veces denuncian ya cuando ha llegado al caso extremo de cuando ya le colocan un explosivo o cuando le van a intimidar con armas, pero desde el principio sí sería muy importante que llamen y presenten estas denuncias. Como lo digo, la una es formal ante la fiscalía, la otra es se mantiene el anonimato a través del 1-800 delito, que nos permite reorientar y saber dónde tenemos más problemas para implementar más equipos anti-extorsión y secuestro. Claro, la preocupación de la gente cuando le ocurre una extorsión o algún delito es la identificación. Efectivamente, como ha dicho el general Salinas, hay una reserva de quienes denuncian, se guarda esa reserva y se actúa sobre la base cierta de una denuncia, pero se actúa reservadamente, general. Así es, la unidad tiene sus protocolos, tiene su forma de proceder y manejan con mucha reserva estas denuncias y estas operaciones. ¿Qué otras tareas tiene planificado la Policía Nacional para llevar a cabo estos días? Bueno, esta semana terminamos una intervención en Durán. A las 9 de la mañana se dará una rueda de prensa de los resultados en la ciudad de Guayaquil, que fue muy importante, y a partir de la próxima semana ya se intensifica operaciones en Durán, tal como lo manifestó el señor presidente. No solamente la policía, sino también se involucrará a Fuerzas Armadas a participar en algunas tareas de apoyo a estas operaciones. Y bueno, esperamos que se recupere Durán, porque ahí tenemos dos problemas. Un problema que es la lucha entre las organizaciones criminales, especialmente los chonequiles contra los Latin King, que están buscando ganar el espacio de poder ilegal. Y también tenemos algunos temas de corrupción en las instituciones que están presentes ahí, y que tenemos que ayudar al alcalde para que exista una gobernanza de ese territorio. General Salinas, caso de Esmeraldas, ¿cómo han ido los operativos con Fuerzas Armadas? Bueno, en Esmeraldas tenemos una gran operatividad. La fuerza de tarea que tiene Fuerzas Armadas, más el Comando Especial de Operaciones que tiene la policía, trabajan y coordinan varias operaciones, y nosotros tenemos blancos que han sido ya capturados. Tenemos alias Yumbla, tenemos tengo la diapositiva aquí para darles los nombres de algunas personas que están vinculadas con el delito, y definitivamente esa es la forma de proceder. Trabajar en equipo, trabajar con fuerza, fortalecer capacidades, judicializar a las personas que están vinculadas con el delito, y sobre todo necesitamos decirle a la ciudadanía que se aleje de las actividades criminales. Antes quizá hasta los delincuentes tenían códigos y no se afectaban, se afectaban entre las personas, los cabecillas, pero no atacaban a las familias ni a las personas que están cercanas. Ahora no les importa. Entonces, si alguien se involucra en estas actividades criminales, no solamente se pone en riesgo él, sino pone en riesgo a toda su familia, y eso una persona responsable no puede permitirlo. Por eso es importante que los jóvenes piensen bien antes de ser parte o no de una organización criminal. Han bajado en el caso de Esmeraldas los indicadores luego de los operativos y las acciones que se ha cumplido Policía Fuerzas Armadas. Sí, déjeme, le reviso, tengo un indicador, el de hoy, para
para revisar, porque como cambia, a veces nos alegramos que está muy bien todo y después de la noche a la mañana existe algún evento. Bueno, en Esmeraldas tenemos menos 5 muertes violentas al día de hoy. Recordemos que en Esmeraldas estaba subiendo. Ahora se ha logrado contener y el reporte es menos 5 muertes violentas que con respecto al año pasado en el mismo periodo. Entonces, es una buena noticia que hay control y también se ha reforzado, por ejemplo, han habido llamadas para personas que van a la playa, que quieren saber si está seguro o no. Por ejemplo, en Casablanca y en algunos balnearios ya se ha puesto servicio policial permanente. Las UPC se están desplazando a los sitios donde haya más turistas y con el refuerzo de policías ya hay más patrullaje, lo cual es importante fortalecer también la economía de estos lugares con la seguridad. Para que no haya malas interpretaciones, lo que no se ha eliminado, sino se ha reducido esos indicadores del delito en Esmeraldas. Así es, tiene una tendencia a la baja y hay una reducción, hay menos 5 muertes violentas en Esmeraldas. Ahora, a propósito de las UPC, ¿cómo se viene interactuando, por un lado, las tareas de reconstrucción, mejoramiento de instalaciones, sino también el reforzamiento de las actuaciones? El caso de Quito, por ejemplo. Bueno, Quito, ayer tuvimos una reunión muy interesante con el alcalde, fue muy positiva, se articularon algunas acciones, por ejemplo, hacer un plan unificado para Quito, para la seguridad, entre el ministerio, la policía y la alcaldía. Se generaron algunas necesidades de política pública para mejorar la convivencia de los ciudadanos, es decir, también generar ordenanzas que permitan controlar algunas inconductas que a veces alteran o intranquilizan a los ciudadanos que quieren vivir en forma en paz, en tranquilidad, con una convivencia pacífica. Se generaron algunos proyectos y algunas acciones operativas adicionales que se va a hacer en conjunto. Tenemos, por ejemplo, el proyecto que hoy en la noche, el viernes pasado y hoy también se va a hacer la Plaza Segura en el centro histórico, donde nos apropiamos del espacio y eso es muy importante, apropiarnos del espacio y no darles ese espacio a la delincuencia. El proyecto Plaza Segura involucra que la policía se hace cargo de una plaza, bomberos de otra plaza, fuerzas armadas de otra plaza, vamos con música, con presencia, y los ciudadanos pueden ir y visitar de 17 a 22 horas estas plazas y van a tener un espacio de seguridad. Entonces fue muy positivo la semana pasada. Hoy vamos a repetir nuevamente y sobre todo darle vida a estos sitios turísticos del Ecuador y especialmente de la ciudad de Quito. Aquí hay una incorporación interinstitucional, porque usted que estudió General Salinas en Colombia también, en Colombia cuando se acometió hace más de 15 años, hubo un involucramiento de todas las instituciones y también la comunidad. Recuerdo una de las quejas era que se enviaba a las reuniones de coordinación al delegado del delegado del delegado. Entonces se obligó a que lideren procesos en las diferentes instituciones. ¿Cómo involucrar? ¿Están interactuando diferentes sectores, incluido la comunidad? Bueno, esa es la ventaja de las crisis, ¿no? Las crisis hacen que se rompan barreras y que se unifiquen propósitos, objetivos, y estamos trabajando muy bien con los gobiernos descentralizados en todo el país. Hay una gran apertura no solamente para organizar estas operaciones, para planificar en conjunto con Guayaquil, con Machala, con Manta, con Esmeraldas, sino que también hay la dotación de algunos medios. Entonces, esto es importante, trabajar en equipo. Creo que nos ha llevado a esto y esto tiene que permanecer. El contacto permanente, la cooperación, la colaboración entre todas las instituciones es fundamental en este momento. General Salinas, una consulta que tiene que ver con la Fiscalía, pero también con la Policía Nacional. Esta semana se presentó el tercer informe del caso del asesinato del general Jorge Gabela. Uno de los puntos que detalla este informe tiene que ver con hoy publica Diario El Universo precisamente la doble identidad de un personaje que se lo señaló como el presunto responsable de los disparos contra el general Gabela un 19 de diciembre del 2010. ¿Habrá investigación en el caso de la policía si alias Francis
este ciudadano continúa con vida porque se ha dado testimonio que el 2021 apareció en una de las votaciones. ¿Se va a investigar desde la policía? El titular de la investigación en este caso va a ser la Fiscalía, y la Fiscalía nosotros apoyaremos cualquier pedido que haga o cualquier orden que se haga a través de las providencias. Tendremos que cumplirla y vamos a identificar si es que existe algún tema que debamos aclararlo de forma técnica. Emitiremos los informes correspondientes a la Fiscalía. Pero usted conoce de la existencia de este supuesto que falleciera alias Francis. Bueno, hay varios casos en los cuales hay personas que fingen su muerte. Tenemos el caso de Norero, por ejemplo, que él incluso generó documentos que había fallecido y él estuvo en Perú cuando fue capturado, ¿no? Entonces hay que hacer la investigación y con eso podremos dar una respuesta cierta. Sí, la policía acompañará a la tarea que cumple la Fiscalía. Por supuesto, es parte de nuestras tareas apoyar a la Fiscalía. Volviendo al tema de los UPC, también se va a fortalecer, usted ha mencionado Esmeraldas, el caso de Quito, en el resto del país. ¿Cómo se viene operando? Bueno, en todo el país hemos tenido el incremento, en unos sitios más, el incremento de policías, en unos sitios más porque se ha destinado principalmente a las zonas más conflictivas del país, pero en todas partes. Por ejemplo, tengo reportes de algunas ciudades pequeñas donde tenían 15 policías o 10 policías y les pusieron 5 más. Es bastante el incremento. Entonces sí se ha sentido la presencia de los policías. Esperamos ya tener la dotación completa para ellos. Esperamos la renovación de los 1,000 vehículos que ya nos ofreció el señor presidente. Con mucho entusiasmo aprobó ese proyecto, más de $60 millones. Y también hay algunas tareas que se están adicionando de inteligencia, fortalecimiento de las unidades de investigación, que es sumamente importante. Y el caso de los chalecos, que también son fundamentales para... Los chalecos ya están adjudicados. Creo que la primera entrega de chalecos vendrá en 30 días. Estamos ya esperando las especificaciones, las presentó la policía a través de una comisión conformada con técnicos del GIR. Y bueno, lo que nos interesa es contar con el material que sea comprado a fabricantes, no a intermediarios, que eso es muy importante, porque hay personas que toda la vida han tratado de generar recursos vendiendo cosas que no fabrican. Entonces eso queremos romperlo y definitivamente vamos a caminar a que tengamos ojalá tengamos lo más pronto posible para que ya nuestros policías ya puedan sentir la confianza de contar con ese medio. Los vehículos de transporte que ofreció el presidente de la República vendrán de Turquía. No, hay unos vehículos que compró Fuerzas Armadas que van a venir de Turquía. Nosotros estamos con un proceso también para comprar 20 blindados adicionales también, que son para la policía. Los vehículos blindados son para Fuerzas Armadas, me parece que son más de 100 vehículos, pero que también van a contribuir en la lucha contra la delincuencia. ¿Y las municiones? Bueno, son fundamentales. Las municiones, ya tenemos los 4 millones de municiones que están entregados. La próxima semana vendrá otro vuelo con más municiones y la munición que ya está viajando en barco también, que ya se integrará. De todas maneras, el plan sigue su marcha. Ya tenemos la capacitación en 33 centros con 78 instructores de tiro. Ha sido muy bueno designar instructores especializados para la capacitación y tenemos también algunos fortalecimiento de capacitación en inteligencia e investigación. Por ejemplo, el personal que va a incrementar las unidades de antisecuestro ya está formándose, ya está en capacitación también. Si bien ha sido importante la incorporación de más policías, usted ha anunciado irles periódicamente dotando del material. ¿Esto se refleja ya en la distribución y en la parte operativa? Por supuesto, ya tenemos incremento de patrullaje, tenemos algunos puntos que no podíamos cubrirlos, ahora estamos cubriendo. Por ejemplo, aquí en Quito estamos ya de los nuevos policías, teníamos algunas motos que fueron entregadas por parte del municipio y algunas motos que también estamos repotenciando. Ya el grupo Los Linces,
que son grupos motorizados que van en equipo y se toman un territorio y hacen operativos, está dando muy buenos resultados. Por eso Quito es la ciudad que más disminución de delitos tiene, de delito común. No así en muertes violentas, que muertes violentas obedece a esta pugna entre organizaciones criminales, pero en cuanto a delito tenemos buenos resultados. Para concluir este diálogo, agradecerle como siempre al señor comandante de la Policía General Fausto Salinas. Hoy 10:30, ¿en dónde será este anuncio de la detención de 2 personas vinculadas con el asesinato de Cherres? Va a ser en la Comandancia General de la Policía a las 10:30 de la mañana. Estará presente el señor ministro del Interior y el jefe de DINASET también, que es quien ha llevado este caso. Es un golpe importante que da la policía. Es un golpe importante, sobre todo porque hay muchas verdades que tienen que decirse y rompemos algunas de las mentiras que se fabricaron por personas inescrupulosas que no esperan una verdad procesal. Bien, al señor comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, muchas gracias la atención a la revista de Prensa. Un buen día para todos. Muy buen día, 7:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar también de la protección animal. XFM se une a una cadena nacional. La última vez que nos vimos fue el 5 de febrero, ¿te acuerdas? De ley. Y esta vez volveremos a integrar las juntas receptoras del voto, pero tenemos que volver a capacitarnos. Claro, esta vez son elecciones diferentes. Debemos elegir binomios presidenciales, asambleístas